Señores, tenemos el placer y el honor de presentar a ellos y con todos ustedes Juan Gabriel Benítez, Carlos Paul Benítez, Eduardo Cardoso y la señora Zulma Quiñones. ¡Qué grande! ¿Cómo están? Juan Gabriel Benítez, hermano. Probablemente el árbitro más alto del fútbol paraguayo. Sí. Y está ahí en... ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Bienvenido. Qué grande, profe. Hola, ¿Cómo está, Juan? Súper bien, súper bien. Felicidades. Lucas. Nelson, Hola, Carlos. ¿cómo estás? Todo bien, tranqui. Profe. ¿Te gusta? Todo bien, con su cariño. Yo me acomodo por este lado. Sí, metele, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bienvenido, profe. La señora Zulma Quiñones, señores. Venía. Muchas gracias. Por favor, que yo tomen tengo los asiento. premios luego. Repártanse. No sé si queremos dejar los premios acá, todos así. Ok, ya. ¿Y ya querés llevar ya, Lucas? Sí. Sí, no, Lucas tiene que... Aldo, ¿qué tal me queda? ¿Qué le querés? Siempre tiene que posar. está. Árbitro Sí, también te sos ahora. Te veo bien, Lucas. El jugador con más expulsiones, Lucas Alberto. Le queremos invitar al torneo de Podemos hablar sobre tu historial también, Lucas. Sí. Podemos hablar. Por supuesto, un buen momento. Él te conoce, Lucas. Yo le conozco a Juan Gabriel. Le conozco desde otras épocas. Así es. Le voy a preguntar, Juan, Sí. vos eras muy buen jugador de vóley, De ¿verdad? básquet. ¡De básquet! Pucha, No, de para nada le básquet. cambié de deporte, De Lucas. básquet. De básquet. Vos la rompías en el básquet. Sí. Bueno, antes que Sí, hay que ser honesto. antes que nada, ¿cómo están? Bienvenidos, felicitaciones. Después vamos a seguir hablando de esto, Correcto. del baloncesto. ¿Cómo están? ¿Cómo está, señora Zulma? ¿Cómo le va? Súper bien, ¿Todo estoy bien? muy contenta y le agradezco también la invitación acá para poder Por pasar a favor. compartir un poco de experiencia con ustedes. Por favor, Eduardo, bienvenido. Por primera vez. La segunda vez. Pero hace mucho ya. 5 años atrás fue mi segundo piso acá en el Lucas, vos TV. sí estabas. El único sobreviviente. Sí, no se puede, no pudimos con Por él. eso te hice referencia a eso, el único sobreviviente. Hace 5 5 años, 2018. Creo Le que fue limpiamos No entre se note el- la edad. Todos los otros que estaban le limpiamos acá. Roja le quitamos. Te sirvió la tarjeta por lo visto. ¿Cómo está? ¿Todo Mucho bien? gusto, Lucas. No, por Encantado favor. de compartir por acá también. favor. Con Carlos yo creo que habíamos hablado, no sé si vía Zoom. ¿Te acuerdas de esa corrida que le aplicaste, que te subiste en tu moto y le pasaste a... No me acuerdo. Pablo. Sí. ¿Te acuerdas de ese partido? Hace 4 años más o menos también. 4 años más o menos. ayer. Un gusto poder estar acá con ustedes compartiendo nuestros logros y poder charlar de fútbol también con ustedes. Claro que sí. Y bueno, Juan Gabriel, primera vez. Es la primera vez. Primera Es vez. un verdadero privilegio también compartir con ustedes, la verdad. No, por favor. Lo que pasa es que con Juan Gabriel nosotros éramos del mismo colegio. Ah, Y yo me acuerdo que él jugaba en la selección básquetbol. Básquetbol era Así tu... Así es. Durante muchos años practiqué ese deporte, hermoso. Pero vos deporte. jugabas luego en algún club, ¿verdad? Sí, jugué en Ciudad Nueva, en la Ciudad Universidad Nueva Autónoma de Asunción, participé en la selección paraguaya también. Pro era, ¿eh? Sí. aplauso, chicos. No, hicimos un poco de todo, varios deportes, gracias a lo que me inculcó mi padre desde chico, de meterme de lleno a los deportes. No, lo que pasa es que nosotros en nuestro colegio teníamos un equipo muy fuerte de básquetbol. ¿Vos jugabas también? No, yo básquetbol. No, porque digo, Pero estuviste en la selección del colegio. Fútbol, Lucas, papá, fútbol. ¿Pero en la selección? Sí, papá, por supuesto. ¿Cierto o no? Repartí alguna que otra patadita, Ah, pero bien. Eso pero nunca bien. Porque él acá dice que no es sucio, que nunca fue sucio. No, en su justo momento, metía patadas cuando era necesario. Hay que cortar un avance. Claro. ¿Todos fueron deportistas en algún momento? Pregunto. ¿Zulma? Sí, yo llegué a jugar también en femenino. Después de haber terminado la Escuela de Educación Física, donde me recibí, entonces dije, yo no quería dejar porque quería continuar con alguna disciplina, entonces en algún momento me metí a jugar fútbol a nivel profesional, cuando el Deportivo Sajonia todavía tenía su equipo femenino. ¿Y qué Ahora- tal? Y creo que no era tan bueno, por eso estoy acá. ¿Y qué Del tal? otro lado, ¿verdad? ¿Pero Sí. jugaste entonces? Sí, llegué a jugar un tiempo, como dije, a nivel profesional y después me dediqué netamente al arbitraje, me gustó más eso. Después vamos a hablar de tu época Claro, ya el de proceso. cuándo entraste, cuándo entraste. Eduardo, ¿vos? Sí, también a nivel profesional, sí. Fútbol también. A nivel profesional. A la pelota. ¿Y dónde jugaste vos fútbol? Por cuestiones éticas no puedo mencionar el club. Bueno, pero jugaste El club de primera división. Hija de la gran pistola. Estuve ahí en un club de primera división, entonces ¿Cuántos partidos ¿Se puede jugaste? saber qué puesto? centro delantero. Ah, entonces ahí en el fútbol de los referees.
El primero en ser elegido. Pero bien entonces. Obviamente ahora no, en los torneos de los árbitros no participo, obviamente por cuidarme, entonces es medio difícil eso. Pero tratamos siempre de asistir en los juegos. Realmente porque con los marca mucha compañeros. diferencia, ¿verdad? Pero te llaman Está bien seguro, que sí sea o sí. humilde, pero es porque marca mucha diferencia. No, por mi función en sí, por estar ya en un plantel más profesional, obviamente tenemos que cuidar el físico. Claro. Una lesión ahí me puede costar un año inclusive. Luca, o encima más de 9 le van a temporada, querer entonces patear sí o es sí. difícil Bueno, de jugar partidos con los árbitros. no te vamos a comprometer de ninguna manera y que me gusta que mantengas toda tu humildad. Pero si hacemos, Eduardo, una comparación entre un jugador actual, puede ser a nivel internacional también. No. Tu juego. Ya empezamos. Lo que pasa, Luca, ellos no estaban en mi época, entonces por eso son más Me jóvenes. entonces- encantaría escuchar eso. No conocen de tu capacidad y tu calidad Esto va a estar bueno. futbolística entonces. Tu juego. ¿A qué jugador a nivel internacional se asemeja? Yo jugaba de espaldas, entonces, más de choque era mi juego. ¿Quién, por ejemplo, puede ser? Actualmente acá es lo único que juega así de choque y que participa de hacer la pared es Santander. Perdón. Y encima te parece que te No, metió un pero, ídolo. Encima parece que te Pero metió un le ídolo. metí Le compró al conductor de una. Por algo sí, le dicen sí, el ropero Santander, porque es sí, grande, pero- entonces más o menos ese estilo, pero Lucas, era tipo un poco más Merentiel. chico. Entonces vos de espalda era tu fuerte. Manejaba de espalda, sí, pues sí. Ortigosa. José Ortigosa también es uno de Ortigosa ellos. también. Ortigosa. José Y Ortigosa. cosa que te queda la mejor parte. Ahora vamos allá. Ahora vamos allá. Te queda la mejor parte. Señor Carlos Paul, anteriormente, antes de ser referee, ¿algún deporte? Yo jugaba al fútbol de campo, jugué al fútbol de salón también, en mi ciudad, por mucho tiempo, ¿Dónde, Carlos? en el 3 de febrero de Ciudad del Este. Ah, vos sos de Esteño. Soy de Ciudad del Este. Entonces futsal lo le metía, fútbol salón. Fútbol de campo primeramente, después dejé y pasé al fútbol de salón. Ah, este es buen dominio de pelota. Buen dominio. ¿Y el fútbol de campo qué puesto? Volante central, jugaba de volante. Si tenemos que. Si tenemos que mencionar algún jugador, puede ser a nivel internacional también, que se asemejaba a tu juego. ¿Quién podría ser? Carlos Humberto Paredes, sin sombra de duda. Ese estilo. Porque pasaba y Para que le pasaba. aplauden los No, el señor de la. Le eligió al señor de la. Me gusta la humildad cada de los muchachos, ¿eh? No. Carlos Humberto Paredes, Te liviano. explico por qué. Porque pasaba la pelota, pero el jugador no. Ah, Y esa era corregía. una de sus Sí. características. Está bien. Si tenía que corregir, corregías. O el animal Quintana, debo decir. Bueno, claro, vamos más Sí, tiramos a por ahí. Animal Quintana. También, ¿verdad? ¿Por qué no? Qué bárbaro. Sí. Y vos, Juan Gabriel, vos básquetbol, vos le metías. No, pero- en realidad yo inicié con el fútbol y después me metí al básquet. De los 8 años practiqué el fútbol hasta los 11, 12 años y de los 12 hasta los 24 me dediqué al al básquetbol. Y gracias a eso pude estudiar una carrera universitaria porque tenía una beca deportiva en la Universidad Autónoma de Asunción y me recibí de licenciado en Ciencias Informáticas. Eso me permitió formarme, educarme, así que fue ¿cómo se dice? Un camino bastante difícil porque era muy exigente el hacer el deporte y a la par estudiar. Porque Porque la había que beca me exigía, mantener también, claro, porque la ¿no? beca te exigía eso, Sí. cumplir en las dos facetas, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios pude cumplir y pude terminar mi carrera. Pero quiere decir que todos fueron deportistas y deportistas calificados. Bueno, más o menos. Bueno, más o menos. Más o menos. Más o menos, pero estuvimos ahí. Estuvimos ahí. Bueno, y ahora sí, vamos a la pregunta, la siguiente, ya que sabemos que todos se dedicaron a los deportes. El tema del arbitraje. ¿Cómo surgió con vos, Zulma? ¿Cómo surgió el arbitraje? Porque vos hiciste o estuviste en la Escuela de Educación Física, jugaste fútbol. Sí. ¿Y después? Y después, bueno, en realidad yo cuando terminé la escuela, yo soy del interior, soy de la ciudad de Eusebio Ayala, de Barrero. No te puedo Y- creer. Mi sueño es vivir ahí. Tener No, Mariana ahí. Solamente por eso. Aparte de eso, Barrero es hermoso, ¿verdad? Tiene muchísimos lugares para Sí. visitar. Qué lindo. Todo. Barrero es hermoso. En realidad, me siento muy orgullosa
de mi tierra barrereña, entonces cuando yo termino la escuela de educación física, papá lo que quería era llevarme a como de lugar de vuelta a Barrero. Porque yo salí a los 18 años de allá, De tu casa. de mi casa. Viniste acá. Sí, termino 3 años la escuela y papá quería llevarme de vuelta. Entonces yo no quería volver, no quería volver, quería seguir cualquier cosa menos volver a Barrero. Y ¿No extrañaba la entonces chipa, por veía, no, hago, preparo, Ah, mucho mejor luego. no hay Ahora problema sí. con eso. Contanos. Entonces, yo siempre le veía a los árbitros de la Unión del Fútbol Interior entrenando dentro del predio de la Escuela de Educación Física. Y dije, bueno, veía 2 chicas aproximadamente corriendo detrás de 50 hombres, ¿verdad? Entonces dije, si ellas pueden, ¿por qué yo no? Entonces, yo voy a preguntar cómo puedo hacer ese curso y seguir en disciplina con el arbitraje, ¿verdad? Porque eso era lo que no quería perder. Y entonces una vez me crucé con un muchacho que iba al entrenamiento, tenía el mismo uniforme y le pregunto, ¿verdad?, cómo puedo hacer para integrar ese grupo. Y enseguida él me dice que me iba a averiguar y a la tarde ya me está avisando que ya se abría el curso en la Unión del Fútbol Interior. Yo soy promoción 2007 de la UFI y promoción 2008 de la APF. Y ese muchacho inclusive me ofreció, quiero agradecer también de paso al señor Salvador Núñez, que es un busca talento en el arbitraje. Yo creo que todos pasamos por él. Los 4. Sí, y Puedo él creerse. le daba charla los jueves a los chicos, a los árbitros nuevos, y nos enviaba a dirigir escuelas de fútbol. Entonces, yo haciendo el curso en la Unión del Fútbol Interior, ya dirigía escuelitas de fútbol. Mi primer partido fue en la cancha de Sol de América, teníamos una canchita de arena ahí abajo. Sí. Bueno, ahí empecé, ahí fue el primer partido con los chiquititos, que los llamados Cabichuí, ¿verdad? ¿En serio me decís? Los chiquititos, entonces... Encima ahí los papás son insoportables. Sí, los papás van a ser los peores que Qué los propios pucha, será hinchas ni de que- fútbol de primera. No, La hay hinchada, un- la hinchada de Boca y la hinchada de Flamengo de un lado, pero ese de los papás es... Pero yo particularmente tengo una visión diferente a la de ustedes. Ustedes dicen que los padres son difíciles. No hay nada más peligroso que una abuela enojada. Tienes razón. Olvídate. Abuelo y abuela enojada. En serio. Olvídate. Sí, Olvídate. totalmente. Pero volviendo un poco a Zulma, y en ese momento en el que decidiste tomar el curso, estudiar, ¿había muchas mujeres? ¿Fue difícil por ese lado integrarte o no? No, fuimos a pocas en ese entonces, cuando me recibí en el 2007, y empecé a dirigir con la gente de la UFI, que era muy difícil. Yo creo que fue la escuela más difícil que tuve. Los que pasamos por ahí sabrán que dirigir un partido del interior no es cualquier cosa. Es muy difícil y mi respeto a todos los árbitros de la Unión del Fútbol Interior porque es bastante jodido. Y tuve experiencias tanto buenas como malas también allí. Y después pasé a lo que es la Asociación Paraguaya de Fútbol. Solamente 5 mujeres nos recibimos. 5 mujeres de mi promoción 2008, de las cuales estamos 3 activas y 2 que habían dejado el arbitraje. Vos hace 16 años que sos árbitra. Desde el Recibida. sí, desde el 2007 la UFI y 2008 la Asociación Paraguaya de Fútbol. 16, 15. A partir del 2012 sí llegué a integrar la lista entre las árbitras internacionales, FIFA. Bueno, Zulma, y pues vos sos hoy día, ponerle la imagen, Referente. hay que ser Referente sincero, de- sos la referente referente femenina del arbitraje. Pero La hay, primera mujer en pitar, Lucas. claro, Sí. Como sumatoria. pero hay muchas mujeres que vienen detrás tuyo. Sí. Ahora creo que se van a recibir como 80 mujeres más. A la O madre. sea que De ahora cinco a- sí, hay muchísimas chicas que están haciendo el curso, creo que este año se reciben, pero también estamos bastante. Inclusive hay otras chicas que ya llegaron a pasar la prueba de hombres, que es lo que nos lleva a dirigir partidos masculinos, ¿verdad? Claro, Hay claro, otras claro. chicas que ya están haciendo el proceso, están en la B, en la C, tanto árbitras como asistentes, ¿verdad? Y sí o sí, o sea que no solamente al pasar la prueba física uno puede llegar a dirigir ya primera división. Es todo un proceso. Claro. O sea, imagínate
si uno no tiene ese cimiento, es muy difícil. Por más de que yo llegue a pasar una prueba física de hombre, si yo no tengo todo ese trayecto para llegar a dirigir un partido de primera división, es difícil, de verdad. Muy complicado. Bueno, y vos, Eduardo, ¿cómo se dio tu tema con el arbitraje? ¿Cómo y por qué? Fue un caso particular entre... Me negaron salir del club porque quería jugar en otro club. Ya Famoso fichaje y demás. Anteriormente había más dificultad. Sí, tenés razón. Vos seguro que jugaste fútbol también vas a conocer ese ambiente de que la dificultad mayor era para el jugador ir a otro club, era todo un tema. Ahora es mucho más fácil, más práctico, los empresarios manejan, o sea, la relación entre jugador y dirigente poco o nada ahí, entonces fue en ese momento de que dio la casualidad de que yo tenía un taller mecánico y fue llegando una persona, cliente suyo, es árbitro en ese momento, llegando ahí en el taller que era su cliente y me hizo la invitación. Fue en el 2003, en finales de 2003, que en marzo se abría el curso de árbitros en la APF. Fue que me gustó la idea de incluirme dentro de la lista de postulantes y me fui, me presenté. Hice todas las pruebas físicas y terminé el curso en el 2005. Fue en ese periodo de 2 años, nuestro curso de promoción fueron 2 años, normalmente son 1 año, pero nuestra promoción fue de 2 años. Y a partir de ahí, como mencionó la compañera Zulma, el cazatalento Salvador Núñez, por medio de una compañera recibí una invitación para participar de su escuela. Él tiene escuela de fútbol a su cargo y formadores iniciantes de árbitros jóvenes que quieran iniciarse en el arbitraje. Y yo me presenté junto a él. Yo teniendo 3 cursos, más o menos 3 meses de curso y teniendo 3 clases con él, regla de juego, me dio la oportunidad de ir a arbitrar un partido de fútbol sin ser árbitro profesional. Y hasta ahora se me quedó en la mente en aquel momento cuando me dijo, vos no necesitas terminar el curso, todo pasa por vos para ser árbitro. Todo pasa en uno si quieres llegar. Si quieres llegar entonces tenés que dedicarte a esto. Y fue así que me motivó, hice un partido solo, con 6 categorías, anteriormente eran 6 a 7 categorías que tenías que arbitrar, de las 7 de la mañana hasta la 1, a las 2 de la tarde. Esa era nuestra formación cuando nos iniciamos. Y yo no soy solo Zulma, Juan Gabriel ni Paul Benítez que te va a decir esto. Todos los árbitros pasamos por esa etapa. Hijo de la gran puta. Es como iniciar a caminar, es como iniciar a caminar, es nuestro proceso para ser árbitro. Si yo te digo eso, empezando para ser árbitro y para ser profesional y llegar a FIFA y llegar a un torneo de mayores de categorías mayores en un mundial, ya te vas a dar cuenta lo difícil que es nuestra tarea. Entonces, puede ser punta lanza, como se dice, de toda mi carrera profesional en el arbitraje. Se lo debo inmensamente al señor Salvador Núñez, porque si no fuera por él y todos sus valores que él me enseñó, la formación integral que él me dio y cómo ser dentro y fuera de la cancha, no hubiera sido lo que soy actualmente. Eduardo, y en tu época de jugador, ¿cómo era tu relación con los árbitros? O sea, pasó, digamos, que después del proceso vos dijiste, che, ahora le entiendo a ese árbitro. No, como te acabo de mencionar, anteriormente no había tanto ese contacto con los árbitros ahora entre futbolistas y árbitros. Ahora avanzó mucho eso de la formación del futbolista profesional, el árbitro profesional, ya se lo mira de manera diferente. En las épocas anteriores no había ese contacto de qué yo opino, qué voy a tener, de qué manera voy a tener ese contacto con el árbitro, de qué manera hablarle, dirigirle, porque en mi caso particular yo no tenía esa relación porque no conocía ese mundo. Entonces, a partir de entrar en el arbitraje, ahí sí uno valora más lo que es ser un árbitro de élite. Antes de pasar nada más con lo de Eduardo, ¿cómo fue? Porque vos jugabas de manera profesional y tuviste que tomar la decisión de dejar eso. O sea, ¿en qué momento pasó eso? ¿Fue difícil? Dijiste, bueno, no voy a seguir con el fútbol, me voy a dedicar al arbitraje. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Lo pensaste mucho? ¿Cómo se dio? Para mí fue frustrante porque estaba entre seguir jugando
o no estar en el curso de árbitros, porque nosotros tenemos la recomendación de no poder jugar y dirigir un partido de fútbol a nivel profesional, ya sea cualquier categoría, siendo árbitros. No podemos cumplir las dos funciones a la vez. Entonces, entre salir, no tener respuesta, entonces decidí dejar el fútbol y dedicarme justamente en el curso de recibirme y ahí a lo que actualmente estoy. Bueno, vamos por este lado ahora, señores. ¿Cuándo querés empezar acá, Paul? Bueno, Carlos Paul, ¿cómo decidí? Porque vos también jugabas al fútbol. Sí. ¿Qué momento se da ese clip para ir al arbitraje? Y la verdad, más o menos como Eduardo también, un poco de frustración, digamos, de querer dejar y no dejar el fútbol. Ya el fútbol de salón era lo que netamente jugaba y mi papá, que es árbitro de la UFI, siempre me insistía de hacer los cursos y yo no quería dejar. Y fue así que en un momento había una persona que manejaba los árbitros, que era el vicedirector de la UFI de la zona del Alto Paraná, que es el señor Juan Carlos Castillo, que era muy allegado a la familia nuestra y se sentaron con mi papá y me convencieron de poder, bueno, cubrir un torneo que tenían por cubrir, ¿verdad? Que le faltaba árbitros y me entraron por ese lado, por lo económico, digamos. Pero todavía ningún curso no empezaste. No, yo todavía no había hecho ningún curso ni nada. Yo solamente manejaba reglas de juego porque jugaba al fútbol. Entonces claro. me fui a hacer 10 partidos de un torneo universitario. Mucho locura. Sí. No, 10 partidos. Empezó muy bien. Sí, ya. Facturado 10 partidos, ¿eh? Ya usó de mí prácticamente de entrar. Y era un torneo universitario, fútbol femenino, 10 partidos. Y al final de la tarde recibí mi remuneración y puse en la balanza, ¿no? En serio, me gustó bastante y me puse a disposición de lunes a lunes. Y fue así que me invitó a la apertura de un curso primeramente por UFI, soy promoción 2008 por UFI, y luego ya la APF inició un curso en Ciudad del Este, el primer curso de árbitros del interior del país que fue netamente en Ciudad del Este, y bajo la dirección del señor Ubaldo Aquino, que nos recibimos 25 árbitros, los cuales estamos, creo que 8 ahora, continuando dentro de lo que es la APF y desde ahí en más, como dijeron todos mis compañeros que me antecedieron, escuelas de fútbol, sub-14, todas las categorías que nos indicaban o nos designaban, pasamos por ello para poder formarnos y llegar al sueño que todos tenemos, que estar en primera división del fútbol paraguayo. Que mucho trajín ahí hasta llegar hasta primera. Muchísimo. Más o menos como los Como los jugadores de fútbol, jugadores, también, claro. los jugadores de fútbol Son que va. varias toda- escalas, varios Ustedes pasos. también le meten mucho recorrido, Shera. Bastante recorrido y es una carrera de resistencia prácticamente. Y en esto está, el secreto es no rendirse, dedicarse y que tarde o temprano el sueño se cumple. Bueno, y vos, Juan Gabriel, ¿cómo? Porque vos ya eras jugador de básquetbol, ingeniero. Informático. Informático. Sí, ahí también. Yo tengo que tomar la historia. Yo tengo que registrar eso. No, vos tenés que registrar y Sí, tenerlo en la sí, remera. Porque, hermano, Sí, terrible. eso pasó la historia. No, pero quedó en la historia. Fue me acuerdo mi primer audio que se había pasado Sí, un partido y eso quedó. Bueno, mis inicios, yo me dedicaba al básquetbol y un día estaba viendo un informe del Mundial del 2010 acerca de los árbitros dentro del Mundial. Y me pareció muy interesante porque lo que yo al menos pude captar en ese informe fue que las personas que se dedicaban al arbitraje eran personas muy preparadas. Personas cultas que como mínimo manejaban 2 idiomas, como mínimo. Entonces, me pareció muy interesante porque, por un lado, estar metido en lo que tiene que ver con el fútbol a mí siempre me gustó, ¿verdad? Y yo más bien el tema del básquetbol le metí ahí por el tema de la beca deportiva. Para estudiar ¿verdad? gratis. De estudiar, ¿verdad? Y eso me salió, ¿verdad? Gracias a Dios pude cubrir ese aspecto también, ¿verdad? Y yo también recorrí el camino de los compañeros, el tema de la unión del fútbol del interior. Pero Inicié que- ahí. Ahí Bueno, inicié. pero ¿en qué momento? O sea, vos viste ese documental y Vi dijiste, ese documental y quiero ser árbitro. es medio largo esa parte, pero te tengo que contar. Yo vi el documental, entonces yo le digo a mi mamá, mamá, me meto al arbitraje.
Y mi mamá me mira así, ¿arbitraje de qué? ¿De básquet? No, de fútbol. Y me dice ella, La bueno, computadora. me dice, la madre dice, bueno, Ingeniero en informática, nada que ver. basquetbolista, Voy, árbitro de fútbol. ¿Qué le Lucas, pasa? ese mismo día me voy a la APF y a preguntar si había un curso abierto. Sí, aquí a la vuelta, la oficina de la APF quedaba debajo de Galería Norte. Sí. ¿Sí? Entonces yo me voy hasta ahí y la secretaria me dice, sí, a la vuelta está la oficina del departamento de árbitro. Bueno, yo voy a la vuelta del departamento de árbitro a Platea, sin darme cuenta de que había dos puertas. Una puerta que era la Unión del Fútbol del Interior y la siguiente puerta era de la APF. ¿Dónde yo fui a entrar? A la Unión del Fútbol Interior. Yo Impresionante. pregunto todos los datos y contacto con el señor Salvador Núñez, que así como dijeron los compañeros, yo también me adhiero a lo que dijo Eduardo. Indudablemente, todo lo que conseguí es gracias a lo que él nos inculcó, porque él no solamente nos formó como árbitro, sino que como personas, que para mí es vital, ¿verdad? Entonces, me metí a lo que es al fútbol interior y yo particularmente considero al fútbol interior como la universidad del fútbol, la universidad del aprendizaje, porque ahí es donde uno aprende la idiosincrasia del futbolista paraguayo. Ahí es donde uno aprende a manejarse, a defenderse y a entender el juego, de cómo piensa el paraguayo. Entonces, ¿Por qué iniciamos eso, por ahí. Juan Gabriel? Y el hincha también. Y porque es nuestra cultura. En el interior uno se maneja con lo que tiene. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que entender esos momentos, el lugar donde se va, los jugadores, cómo juegan, el entorno, el club donde uno pisa, si va a tener o no va a tener seguridad. ¿Por dónde salir corriendo? ¿Por dónde salir corriendo? Buen punto, Carlos Paul. No, buenísimo. La cuestión es, claro, porque puedo decir, qué sé yo, hoy día para ustedes, qué sé yo, cobrar en la olla 45.000 personas, todo bien, pero hay mucha seguridad. En el interior, pero el Sí, alambrado ahí está... en tu... Nunca Y el respiras. portoncito luego no está con candado tampoco. Entonces vos... No, y había veces en el interior que uno se iba a empezar el partido y no veía a la policía, todavía no llegaba. A la pelota, 5 mamá minutos faltaba al querida. partido, O no dos venía la policía. policías. Y después venía la patrullera y se bajaba. Dos policías. Un policía No. y entraba en el medio del terreno de juego y estaba un policía y vos estabas alrededor de 50 ñatos y vos Sí. al costado y estaba un No, solo y policía. aparte hay métodos, por Madre ejemplo, santa cuando de un jugador Dios. va a protestar en el interior, no es que uno se No, va, van se van todos. en grupo Sí. y lo acorralan y le meten rodean. presión. No, y ahí... Sí. Y por eso también yo me adhiero a lo que dijo Zulma, el tema de valorar lo que hacen los árbitros del interior. De hecho que le mando un saludo a todos los árbitros del interior, porque ellos batallan realmente todos los fines de semana, no fines de semana, en cualquier momento, cuando les toca, ¿verdad? Encima le meten un viaje largo, importante, y tienen que lidiar con lo que tienen. Así Juan que Gabriel, por no eso entendí, muy bueno. para ser árbitro de APF tenés que pasar en la UFI sí o No, sí o no. No. Ah, Otro por eso. Yo hice. Tiene que hacer entré- otro curso. Hizo escala. El Me APF, equivoqué sí. sin querer, pero Tiene que- yo O sea, podés ser directamente APF. sin ningún tipo ser de UFI. problema. Ahora, eso sí, reconozco que si yo no hubiese tenido esa formación, Roce. ese roce en la UFI, probablemente no iba a tener el mismo desempeño en la APF porque es otra cosa, es mucho más complejo, es mucho más difícil incorporarse en la Unión del Fútbol del Interior. Por la Todos exigencia fueron propia. UFI entonces, ¿verdad? Los Todos cuatro fueron fueron UFI. Cuatro. Los Yo cuatro, dirigí los también. cuatro. Y vos también cobraste así toda la categoría, escuela de fútbol, todo, todo. Todas. Yo inicié en el 2010 en la UFI, soy promoción 2011, pero mi crecimiento fue mucho más acelerado con relación a los compañeros. Yo soy promoción 2012 de la APF, yo en el 2016 ya estaba pitando en primera división, ¿verdad? Y en el 2019 me hice árbitro FIFA. Y antes de pasar, ya que los cuatro fueron UFI, bueno, para no mencionar ningún equipo de primera, nada, ¿alguna anécdota así que tengan, que recuerden, que los haya marcado, sin mencionar equipo, barrio, ciudad, de Corriste, salir de repente, Juan corriendo? Gabriel, Yo no quiero Curioso. mencionar ya cuando fui árbitro, sino que de Cuando lo me que persiguieron. no, Algo que los haya marcado, sí, no, sí. incidentes como eso, no, tenemos, yo le Sí. puedo asegurar que tenemos millones. Pero ese es todos los árbitros. Ese es Todos, todo, y no es todos. necesario de que uno se equivoque, es simplemente porque el obvio. resultado Porque no sí. se dio, Sí, ¿verdad? tal cual, así yo, nomás. yo quisiera comentar algo que me sucedió al inicio, cuando yo me presento junto al profesor Salvador Núñez. Para describirles un poquito, el profesor Salvador Núñez es una persona bajita y De como medio soy metro. bastante Que tenés en alto, contra de ¿verdad? los De repente es mucho más llamativo, ¿verdad? Mocoño. Entonces yo me acerco a él y Como el él, primer día yo me acuerdo que solamente le dije hola, él ni siquiera me conocía, no sabía ni quién era, me miró raro
Y la primera pregunta que le hice fue, ¿cómo yo puedo hacer para arbitrar en primera? Es posible. De entrada, yo ya. Acelerado, ¿Qué lo tipo es, de- Gabriel, si la- Atropelló a Lucas, No, pero atropelló. yo, y se me mató de la risa en la cara, ¿verdad? Porque yo no sabía de qué estaba hablando, no tenía ni idea. Yo me metí a un mundo que yo desconocía, pero tenía muchas ganas de aprender. Pero eso te da la pauta, ¿verdad? Porque muchos de nosotros tenemos ese sueño. Todo lo que se incorpora en el arbitraje dice, yo quiero ser árbitro de primera división. Ese es el sueño. Y vos Si te se puede entrar, dar, ¿no? se Ya puede. que- Yo quise hacer, y se me mató de la risa y no solamente él, los profesores que estaban al lado de él se me mataron de la risa y yo me quedé así tipo diciendo, ¿por qué estos se están riendo si yo le estoy hablando en serio? Yo quiero ser árbitro de primera. Después me di cuenta con el correr de las clases, con el correr de la práctica de campo, con el correr de los partidos, de que no era simplemente o levantar una bandera o hacer sonar el silbato. No era eso. Era manejar todo el contexto. Es un quilombo, sí. Imagínate, No, y ahora te Y dieron- yo es tengo un que quilombo, decidir sí. qué es lo que vamos a Luca, hacer. imagínate el siguiente escenario. Mira, vos normalmente cuando estás jugando al fútbol, de repente cuando todos hablan es bastante complicado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, imagínate tener la cucaracha esa que vos tenés, ¿verdad? Y que te estén hablando, que te esté hablando el asistente, el cuarto árbitro, el otro asistente, inclusive el compañero del bar. Que te estén Y todos los hablando, jugadores y todos los acá jugadores al mismo gritándote tiempo ante una situación crucial. Yo me fui en el partido. Y vos tenés que tomar una decisión. Esa vez que nos fuimos a hacer ese curso, no era curso, que era ¿te Bar. acuerdas? Ahí cuando. El En la del jugada. bar, Y, vos, el comedor. y no sabe para dónde, qué decir, ni te habla. Y todo así. Voy a ser conductor. No, es Qué complicadísimo. pucha, Sí, no. y aparte que es tenés que muy trazar muchas cosas difícil. Y complicadas. aparte de eso que otra vez vos tenés que. Todo lo que mencionaste. Sí. Y otra vez vos tenés que estar lidiando con 22 manes que uno te viene y te habla bien, el otro te grita allá, Y el te otro pechea viene allá. y te protesta. Y antes se pone Y vos acá tenés que en tu estar, cara. hijo de Sí. la gran pistola. O sea, Y es aparte tenés que todo. estar en buen estado físico. Ojo con eso también, ¿verdad? O Sí, sea, esa es una exigencia fundamental. Actualmente nos exigen mucho por ese lado. Ustedes saben bien todo lo que hacen los jugadores todos los días para estar en el nivel en el que se encuentran físicamente, ¿verdad? Entonces lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es ponernos a tono. Entonces hay mucha exigencia. Nosotros tenemos un grupo multidisciplinario en la APF que nos apoya en ese sentido. O sea, tienen que Tenemos cuidar mucho también preparadores haciendo. físicos, Nutrición, nutricionistas, ¿verdad? todo tenemos. Sí, yo varias veces le vi entrenar a árbitros en el Comité Olímpico cuando yo entrenaba y yo decía, gran 7, o sea, yo luego estoy corriendo demasiado y ellos ahí al lado haciendo, yo creo que entrenan par el del doble jugador. inclusive porque tienen que estar en las jugadas, tienen que hacer un montón de cosas, entrenarán el doble que un deportista profesional realmente. Sí, así es. Y la- Generalmente tenemos nuestras cargas de trabajo, pero también así tenemos nuestros trabajos específicos que son los trabajos de campo, ¿verdad? que son ya directamente algo relacionado a los movimientos que hacemos. Pero sí tenemos mucha carga de trabajo. Carlos, eso, siendo árbitro, dedicándote a ser árbitro, vos no podés trabajar en otra cosa. La verdad que hay compañeros que sí trabajan, hay compañeros que tienen su trabajo, pero la gran mayoría, digamos que se dedican netamente. En mi caso particular, yo me dedico... Claro, pero a lo que voy nada más es que. Está Ponele permitido. que se puede hacer, ¿no? Claro. Sí. Pero. No es excluyente. Claro, pero lo que voy nada más es que usted. O sea. Gaste. Podemos llevar otra profesión a la par del arbitraje. No, sí, eso sí. Pero te digo nada más de que vos Es muy tenés que exigente. irte a entrenar todos los días. O sea, ¿qué va a decir tu laburo? Che, mira, No, claro. ponele que soy empleado. Y che, mira, no, yo hoy tengo 3 horas de entrenamiento a la mañana, tengo 1 hora a la tarde, che, tengo que viajar a tal Sí, lado. es complicado. Es El complicado. cansancio también. No, o sea, Yo Mamá, te- dejé mi trabajo, 9 ¿Ya lo años viste? de docencia, tuve que dejar porque me costaba ya con los viajes. En el 2017, de repente ya estar pidiendo permiso y aparte que los viajes yo tengo son de 26 días, 30 días, porque son torneos femeninos Claro, que claro. duran mucho tiempo. Entonces, 3 veces al año y más tenés 2 cursos con eso y a ver quién te aguanta, ¿verdad? Entonces, por más de que vos pongas todo reemplazante, lo que sea, si no estás, no estás. No, O obvio. sea, nunca va a funcionar. Y eso me llevó también a dejar lo que es mi profesión, que es la docencia, por 9 años, que es donde yo estaba en un colegio nacional, y dedicarme netamente a lo que es el arbitraje. Pero eso también viajaron mucho ya, ¿verdad?
Sí. Viajaron- Ya tiene 5 pasaportes ya. Claro, todo se recontra Lo sé, sellado, yo así sé. que no hay más lugar. Zulma, viajaste mucho vos. Bastante. Yo, Mucho. la verdad que gracias al arbitraje llegué a conocer muchísimos lugares. Sudamérica creo que todo. Y después aparte el año pasado me tocó ir a Portugal por un curso bar. También llegué a conocer. Y por último cerré con el Mundial Sub-17 en India que me impresionó bastante, ¿verdad? Entonces, Y hay tiempo, pregunto, en tu caso. sí. Porque hay muchas veces que, y siempre lo decimos, con el deportista y con el futbolista pasó mucho también. El futbolista, qué sé yo, se fue a todos los países del mundo. Pero no recorrió nada. No pudo Pero, conocer. pucha, no tuvo tiempo de irse ni ahí a... Una vueltita. Claro, Más claro, zona a latina. tocar el mar con el dedo, hermano. tal cual. Ustedes que, o es también tipo, te vas y venís. Yo creo que los primeros, o sea, la primera etapa del torneo siempre estamos más enfocados. De repente hay más tiempo en la etapa donde se define ya y se juegan cada 2, 3 días. Entonces ahí nos dan un espacio y siempre nos llevan, tanto la Conmebol, la organización, nos lleva a conocer algunos lugares, o sea, no tenemos problema. Y en el caso de que tengamos un amistoso como en estos días, ¿verdad? Ahí sí está más liberada. Claro, Se más van 2 tranqui. partidos en 5 o en 6 días, ahí sí puedes tomarte tu tiempo, ir a conocer lugares y todo eso. A la parte linda Sí, también. eso es lo más bello. ¿Y vos, Eduardo? Vos ya también viajaste mucho. Y en mi corta carrera sí. ¿Sí? Bastante. Como dice, todo futbolista piensa ser transferido y conocer países. Pero lo que me dio el arbitraje, creo que yo siendo futbolista profesional y si era transferido, no iba a conocer los países que conocí. A la pelota. ¿Algún Ocurrió- país que así te Más, llamó la atención así? En el 2016 tuve la oportunidad de estar en Japón, en el Mundial de Clubes, Miércoles. y el orden y la limpieza es increíble ese país. Vos ves un bache y a cabo de 10 minutos vos pasás y ya no encontrás el bache. Igual que acá, ¿verdad? Igualito. Bueno, nosotros tardamos, Acá pasa 10 ponele 15 minutos. 15 minutos ya no encontramos ningún bache. Un cráter. Es un, Se pa- agranda. es un país Evoluciona. tan pequeño, pero increíble de personas que son. Y el respeto que le tiene a las otras personas. O te ponen enfrente de ella y te saluda por poco, no te dan abrazo, por la manera que te quieren las personas y te respetan ellos. Entonces, es ese país lo que más me gustó en cuanto a limpieza Japón. y el respeto hacia las personas. Sí. Y por acá, ustedes han viajado mucho ya. Viajamos también. Mucho ya, Juan Gabriel. Sí, mucho. Mucho también, la verdad que también agradecido con la oportunidad que tuve también de conocer otro continente. También a mí el país que más me llamó la atención fue Arabia Saudita. A la pelota. Una cultura pero completamente diferente a la nuestra. Completamente, desde cómo, desde cómo se Pesados, son visten, muchos. desde cómo actúan, desde lo que comen y cómo comen. Todo. Pero la comida a mí me encantó. A mí- sí, ¿Probaste? ¿Te animaste? carne de la, camello. la única diferencia es que en vez de comer carne de qué sé yo, camello. la vaca, carne de vaca era camello. Carne de camello. Y sabe igual Sí. y es ¿Te delicioso. contaron? Nilsson ¿Vos sabe. comiste sabiendo eso? o Sí, sí, después sí, nomás sí, sí, dijeron, claro, ¿sabes qué no, comiste? me informaron todo. Indudablemente no iba a meter nada en mi boca que no. Sí, claro. Indudablemente, ¿verdad? Pero comer con la mano, pero son muy tradicionalistas. Pero a ver, no te empujan a nada, pero te invitan a que trates su de cultura, su ¿verdad? cultura, comer en el piso sin cubiertos, comer con la mano. Pero una experiencia realmente hermosa. Y lo más sorprendente es que generan de la nada algo tan imponente como su ciudad. O sea, Sí, sí. están en el desierto Claro, y ahí tienen una ciudad, pero magnífica. Te de joderse. Increíble. ¿Y vos, Carlos? ¿Vos? Y yo también, como todos los compañeros, gracias al arbitraje ya recorrí, todavía no fui a otro continente, sí estuve acá recorriendo por toda Sudamérica. Aún me falta Bolivia, que todavía no conocí, todavía no me fui a trabajar ahí. Y agradezco infinitamente a Dios por darme la oportunidad de poder conocer, porque siendo una persona común Difícil. no me alcanzaría para recorrer Sudamérica y tal vez el mundo en un futuro. Les pregunto una cuestión, ¿verdad? No les quiero meter en aprieto ni mucho menos, ¿verdad? Pero al jugador de fútbol muchas veces, porque nosotros, bueno, acá habitualmente vienen, y hay veces que
que el entorno le llama la atención de entrada por lo menos. Después, obviamente, cuando empieza a rodar la pelota, pues ya sigue el fútbol, ¿verdad? Pero a ustedes también les pasa eso de que salí al estadio de repente y digo, hijo de la gran pistola. Pues al jugador le pasa, Claro. es lógico, Claro, obvio, tener ese Con sentido toda la gente, de madera, toda sí, la no te pasa, presión, ¿verdad? ¿verdad? Pero les pasa también a ustedes eso de que, Absolutamente. hijo de la gran pistola. Absolutamente. Sí. Particular- Lo más lindo. Sí, es lo más lindo que te puede pasar. Si es que no sentís eso, significa que no estás sintiendo tu trabajo. Significa que no te importa lo que estás haciendo. Desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Motivarte para poder entrar a dar lo mejor de tu desempeño, ¿verdad? Yo ya tuve escenarios así donde de repente hasta entre nosotros no nos podemos escuchar porque Claro, por eso. por el ruido que hay. Nos pasó, por ejemplo, hace poco en la eliminatoria en el Estadio de Brasil, ¿verdad? Y vos decís, más de 60.000 almas y de repente uno le dice algo al compañero y no se entiende lo que el otro está diciendo por el ruido que hay en el terreno de juego, ¿verdad? Pero una vez que empieza a rodar la pelota, ya ella, tipo, Es otra olvida cosa. que hay 80.000 Totalmente. personas. Y son dos momentos, para mí son dos momentos. Antes del inicio del juego y cuando das el pitazo final. Ahí está. Cuando das el pitazo final Es como que- y más todavía cuando sabes que hiciste todo lo que pudiste y crees que hiciste bien, esa satisfacción y dura. ¿Cuánto dura? Dura 5 minutos, nada no dura, ¿verdad? Pero yo creo que ese es uno de los mayores logros y disfrutes que tenemos nosotros los árbitros cuando damos el pitazo final y nos quedamos unos segundos respirando y mirando un poquitito. Pero Que sí. nadie te venga a protestar, Claro. que nadie te venga a No, romper la claro. Eso le iba a pelota. preguntar también si se dio algún partido en el que ustedes dijeron, pucha, que, digo, por la presión, por lo que se jugaba en el equipo, que vos decís, pucha, que termine ya esto, porque es tan agobiante todo. No Quiero sé, salir infierno, corriendo ¿verdad? por ahí. Y el que no pasó por eso, yo creo que va a Cuidado. mentir. Yo creo que va a vos mentir. decís, basta. Claro, por supuesto, por De supuesto. que que sí. no sé si se escucha la puteada ahí, ¿verdad? Por acá los árbitros son los más puteados, vamos a ser Sí, Pero, sinceros. en ese sentido, no sé qué árbitro una vez me dijo, no, a nosotros nos beneficia cuando hay demasiada gente porque no entendés. Cuando hay No 20 por ahí, sabes. que Pero pucha, ahí ese- vos entendés todo lo que te dicen. Pero eso es cierto, Lucas. Eso es cierto. Cuanto menos gente hay, es mucho más fastidioso y molestoso para nosotros. Porque se escucha. En época de pandemia era lo De acuerdo, máximo. Ahí claro. escuchabas todo, por ejemplo. Que eran 50 personas de un club, de cada club, y era un estadio enorme y Se escuchaba todo. Ah, entonces ahí, ese es lo peor. No, y el de la banca te grita y vos ya sabes quién fue. Claro, Claro, amarilla. ya tenés. Y aparte hacíamos silencio y de repente los árbitros hablando con los jugadores y se escuchaba. Se escucha. Así. Pero bueno, entonces más beneficioso que haya haya mucha 80.000 gente. personas que te puteen todo, ¿verdad? Pero como son 80.000, ¿no? Bueno, Antes pero, de- pasa nada. claro, generalmente se dan los partidos de selección cuando es al unísono. Hijo de mi hija, pasó en el último partido de Piropo Paraguay, de por todo. eso. ese Y ese ahí es un clásico. bloquear, Ese es ¿verdad? un clásico, ese es un clásico. Bueno, se quedan un ratito más, me tengo que ir a una pausa. Bueno, pregunto esto. Los hinchas comúnmente no le piden remera y eso a los árbitros, ¿verdad? No, qué sé yo, refere, dame tu remera, tu tarjeta o algo por el estilo. O alguien le pidió alguna vez, "Che, profe, Pues ¿puede una ser una foto, tarjeta? Mario, una Una Ahí, foto. Una ahí. foto. ¿A vos te pidieron una vez foto o algo por el estilo? ¿Qué quieres? Foto, la muñequera, que piden mucho, la tarjeta. Ah, piden los muchachos. Piden, sí, piden. bastante. Y hay veces que podemos obsequiarles porque tenemos de más, pero en el caso de las indumentarias de la remera son muy limitadas a veces, entonces solucionamos con tarjetas, llaveritos también que mandamos a hacer con nuestros nombres y demás. Bien, entonces, la otra vez justo estábamos jugando fútbol y cayó uno así con su remera de refere, pero para jugarte. Bien. Ya, a usted, su hermano, te ¿Qué te piden. pasó? Sí, a veces también piden tarjeta. Yo a veces suelo tener monedas de sorteo con el nombre. Entonces, claro, un sí. obsequio de repente. Qué buena pregunta. Esa moneda del sorteo no es la moneda de Mili, eso, ¿verdad? Hay veces que Cuando sí. iniciamos teníamos En la la escuela de moneda fútbol, cuando dijimos que que- había. La moneda de 100 la más pesada. La de 50, esa ya delata mi edad, ¿verdad? La Por moneda la de duda te 50, sirve esa como gigante. El grandote ese. Ah, y sabe qué pisada. No, ahora usted tiene una moneda especial. Sí, Sí. Sí. es una moneda. Tenemos una moneda. Ah,
todo ese, todo ese tipo de Ese cuestiones. después en su Sabe, momento. ¿Qué figura tiene? Después en su momento vamos a hablar sobre esos temas. Ahí está. Ah, ok, no, pero hay que saber pues todos esos Claro. temas, pues, ya que le tenemos acá, hay que Hay que preguntar. hablar. cartulina es de cartulina. ¿De qué material? De acrílico. De acrílico. Acrílico. Bueno, Pero da gusto ese, perdona, pero que sacas así con rabia. ¿Qué onda? No, pero esos son los diferentes estilos, realmente. Porque Claro, porque tal que- tuvimos muchos árbitros. Están los árbitros que son, como no sé quién de ustedes decía, de que hoy también ya cambió un poco más de lo que era anteriormente el arbitraje. Hoy vos como que tenés que ir charlando un poco más con el jugador de fútbol, ¿verdad? Porque anteriormente vos teníamos árbitros que ni una palabra con nadie y solamente cobraba. Hoy por ahí es Una otro estilo, ¿verdad? advertencia. Sí, ahora se conversa más. Yo creo que se manejan más las relaciones interpersonales, ¿verdad? Los árbitros están preparados. Inclusive hasta hacemos de psicólogo muchas veces en los partidos, porque de repente el jugador nosotros sentimos que está frustrado y de repente hay que entender esa frustración que tiene. No podemos estar gatillando por la Sí. primera reacción que tiene, ¿verdad? Y eso se Entonces, nota mucho hoy día. Y, sí, y otra cosa también que nosotros tenemos los elementos de intercomunicador y Se todo queda se grabado. graba. Claro. Todo se graba, entonces indudablemente uno tiene que tener un buen trato, un buen relacionamiento con los jugadores, ¿verdad? Y también lo que pasa, me parece, no sé si siempre fue así, pero como que hoy los árbitros, y creo que lo había, bueno, Elizondo creo que nos había mencionado también en su momento, que los árbitros en sí ya, como que hay un trabajo previo del partido que te va a tocar, que vos te vas estudiándole ya a cada jugador, vos sabés que ese se puede tirar en cualquier momento y que le gusta tirarse, vos sabés que Aldo que está ahí, el más protestón, vos ya sabés que Cristian y el que está allá, el que... No, pero como que ustedes entran ya a dirigir un partido Conociendo. sabiendo todos esos detalles. Sí, la verdad que una vez que recibimos la designación empieza nuestro partido. Y empezamos a recabar historial de los dos equipos, cómo salió la última fecha, cuáles son sus individualidades, jugadores conflictivos, todo para El tener contexto también no es lo el mismo. un contexto partido que previo, está Qué claro, calificado. mismo inicio de campeonato que uno que te está jugando el descenso o la permanencia, Totalmente, ¿verdad? totalmente. El contexto influye muchísimo en nuestra planificación también. Estas últimas fechas que se jugaron, cosas que se definían, Guaireña, bases Ascenso. internacionales, ascenso, descenso, todos esos factores que tenemos que tener en cuenta en nuestra planificación para poder armar una estrategia de cómo conducir el juego y terminar bien, ¿verdad? Y aparte vos, Carlos Paul, con la herramienta nueva con el VAR, o sea, te destacaste con el VAR, que era algo tiempo atrás tal vez hasta impensado, ¿verdad? Pero hoy por hoy es una realidad en el fútbol. Sí, totalmente. Estamos hace años ya con la herramienta implementada en el fútbol paraguayo. Somos pioneros prácticamente en la región y nos sirvió bastante para poder adentrarnos bastante dentro de lo que es la herramienta y ser destacados hoy día es fruto del esfuerzo no solo mío, sino que de todos mis compañeros, árbitros, asistentes, instructores, gente de la empresa que trabaja con nosotros, que es Media Pro, que incansablemente ellos estuvieron perfeccionándose y los compañeros haciendo el trabajo como tal y hoy día somos potencia en lo que es el VAR en Sudamérica. ¿Se va haciendo un poco más cómodo, Carlos? ¿O es todavía complejo, digamos, 80 voces ahí te hablan la tecnología de por medio? ¿O esto con el tiempo igual se va a ir todavía? No, la verdad que al principio, en el primer año que tuvimos la herramienta para utilizar, era complicado porque todos hablábamos al mismo tiempo. Después fuimos armando estrategias para la comunicación. Las prioridades siempre están, siempre es el compañero que está más cercano de la situación donde ocurre, entonces ya el otro que está más alejado y el cuarto árbitro se callan. Fuimos armando estrategias y mecanismos para poder entendernos dentro del campo de juego. ¿En qué momento intervenir? Eso es importante. Esa filosofía viene de FIFA, Lucas. La cuestión es de ver los partidos, inclusive ver los otros partidos que no vamos a dirigir. De conocerle a los equipos que posiblemente en la siguiente fecha vamos a dirigir. No necesariamente en nuestro partido tenemos que estar planificando, sino también viendo los otros partidos de los otros compañeros. Y la cuestión táctica, cómo juegan el 4-4-2, o tienen más defensa, juegan más trabajo en el medio, juegan con delanteros hábiles. En mi caso, por ejemplo, yo debo de conocerle a los delanteros de qué manera corren, si corren por afuera, están de espalda o hacen el cruce.
es más difícil para nosotros para determinar la posición de fuera de juego en este caso. No necesariamente, Estudio recontra. no necesariamente ver, no necesariamente conocer los partidos que vamos a dirigir, sino también viendo los otros partidos de los otros compañeros. Y después de ese partido te mirás de vuelta Normalmente, para ver qué tal estuviste. y- ¿Sí o sí se miran ustedes? Sí. Yo veo todo. Tenemos que ver los partidos en resumen o prácticamente por el departamento de árbitros el resumen de nuestro desempeño de la semana para ir corrigiendo y si es que estamos nominados para la siguiente semana. Entonces, Es importante. porque Te vas. Pero es una brillante excusa, Lucas. Imagínate vos en tu casa, te dices, ya estás viendo otra vez el partido. En mi trabajo, en Es mi trabajo y esa es una excusa que yo particularmente utilizo, ¿verdad? Particularmente yo, por la adrenalina del partido en sí, te llegas a tu casa y 11:30, 12 de la noche no querés dormir. Claro. Sí. Y Me estás no, jodiendo ahí- que vos ni bien cortaste el No, en partido. serio. Vos te vas y en ves ya serio. directamente. Directo, en el mismo día yo veo. Directamente. Aparte que en el bar tenés que estar, Pistola, digo yo, Carlos ¿verdad? Polchera, El dejan al doble día siguiente por lo atento. menos. No, en el Al- momento. No, claro. En El caliente. doble de atención caliente. porque vos le tenés que sos el respaldo del que está en campo de que si le no vio algo estaba de espalda, o sea, al toque le tenés que avisar, o sea, la atención y la tensión es superior. Claro, por supuesto, ahí dentro de lo que es la cabina del BOR es ir por lo seguro, es revisar todas las situaciones para que si hay un error en cancha, que nosotros seamos el filtro y que se solucione desde cabina, ¿verdad? Es muy difícil ser árbitro. Zulma, en tu caso yo quiero hacer Muy una difícil consultita del fútbol femenino más que otra cosa, ¿verdad? Porque hablamos un poco del fútbol masculino, pero también el fútbol femenino, ese trato con las chicas, cómo es dirigir también, ¿verdad? Porque no somos muy fáciles. Jodidas son las chicas. Muy no, difícil. es Sé cierto, es la sencilla, verdad. Argelia Zulma, yo ¿verdad? hace rato quiero preguntar esto, porque es verdad, somos Argelia, tenemos nuestro cambio de humor, ¿verdad? ¿Cómo se da eso en el fútbol femenino? ¿Cómo haces también, cómo hacen para manejar eso? Siempre dije que dirigir femenino es mucho más difícil que dirigir la B, la C, intermedia y primera división. Todo junto. Es muy difícil, de verdad. Yo no sé por qué se trata del mismo género, pero sí que allá no nos toleramos nada. Aparte que tenemos que aceptar que somos sensibles. Cualquier cosa nos molesta y cuando nos molesta algo queremos decir. El tono de voz de repente, Explosivos, ¿verdad? somos No, lo que explosivos. dice Monse, o sea, eso es Jodidas son cierto. las chicas. La mujer de por sí tiene días más hormonales, Sí, más hay que sensibles, o entender, sea, sí. no- Dígame a mí que yo acá estoy con Y sí, No, tenés dos. porque en realidad el fútbol femenino, por ejemplo, anteriormente teníamos resultados muy amplios, que donde no había nada, donde vos te parabas y podías dirigir un solo lado y entraban 30 goles ahí, ¿verdad? Pero de repente una les tiró de más el cabello o no sé, algo, batalla campal. Así es femenino, así era femenino. Pero ahora mejoró muchísimo. O sea, creo que se profesionalizó bastante lo que es el fútbol femenino. A mí me tocó dirigir hace poco un amistoso y creció muchísimo. O sea, se nota que están trabajando bastante también por ese lado. O sea, Y ese- yo dirigí muchísimo tiempo femenino. Hasta el 2019 dirigí femenino. Y el cambio, Zulma, o sea, del femenino, te tocó el masculino, ¿cómo fue lo tuyo, tu experiencia en ese cambio, digamos, de La primera vez, comenzar a ¿verdad? tratar No, con... pasa que yo venía dirigiendo inferiores también. Mira, yo llegué a dirigir desde la sub-14 que teníamos en la APF, masculino, ¿verdad? En las inferiores. Llegué a pasar por todas las categorías, sub-15, 16, 17, 18 y un año tuvimos sub-19 también. Sí. Entonces, llegué a dirigir todo eso. Creo que muchos de los jugadores que yo no tengo más buena memoria, de los que estuvieron en inferiores, les llegué a dirigir muchos partidos, los que están ahora en primera división. Claro. Entonces, los que llegan ahora en primera división, ya para ellos no es tan novedoso que una mujer Claro. le dirija un partido. Ahora, el cambio, como usted dice, yo nunca sentí tanto eso porque venía trabajando con eso. Después, en el 2018, yo paso a dirigir Copa Paraguay y la B. Entonces empecé ahí a trabajar ya prácticamente en primera, ¿verdad? Copa Paraguay y la B, que es durísimo. Yo hasta ahora digo que la profesional B es lo más difícil de dirigir en cuanto a la disciplina, en cuanto a cómo se da el juego. Estamos hablando de la primera vez. De la primera vez, que muchas veces no es tan fluido, ¿verdad? Tenés que tener mucho manejo y también autocontrol, porque ahí a veces cuando las papas queman uno tiene que... Eso también, ¿verdad? Y se Uno- remanga también Y los la muchachos ves ahí. así, la ves así. Es una categoría bastante dura donde de
repente yo siempre trabajaba con los compañeros también, siempre me tocó trabajar con hombres, siempre me tocó en masculino, ¿verdad? Femenino siempre hacíamos todas mujeres. Pero cuando yo directamente, así como él estaba diciendo, me metí a lo que es el fútbol masculino, llegué a trabajar con compañeros, nunca más me tocó trabajar así con mujeres, excepto el último partido de Copa Paraguay que hicimos 3 mujeres. Pregunto a todo en general. Caigüe es un partido para usted así cuando no pasa naranja. Es, tipo así, para nosotros peligroso, es el mejor o es lo partido. mejor. Para Pregúntale, nosotros che, es el una mejor sola partido. amarilla, Claro, ¿no? Acá porque- de boliche. Che, dígase Una falta algo, que no hermano, puede. que una amarilla. No sé, hagan alguna falta, mam. 0-0, así clavado, ni nada. Muy pacífico. Mucho fair play. Para el árbitro es el mejor partido. Pero a la vez el más peligroso también. En cualquier momento puede pasar algo. Che, tranquilo, minuto 93, pam, tira. Y ahí se va toda la China. Pero son los partidos así donde ustedes pasan totalmente desapercibidos, es el mejor, Mejor, claro. tranquilo. Mejor partido. Y después mejor. también esos partidos que partido de mierda así. No, hay ¿verdad? Que- partidos que antes de que inicien ya... Ya sabes Ya que sabes. No, y recibí tu designación. Y bien así. Pero yo quiero mencionar algo sobre el tema de la planificación que dijeron hace rato también los compañeros, sobre el tema de que uno también analiza a los jugadores conflictivos, ¿verdad? El tema del análisis, ¿verdad? No tiene que ver con el hecho de que uno prejuzgue a ese jugador, sino que simplemente que uno esté preparado para lo que pueda llegar a suceder. Porque para mí eso es vital, porque si uno prejuzga, ya ir como preparado como para ejecutar algo, no. Al contrario, nosotros lo que tenemos que hacer es estar preparados para lo que pueda realmente ocurrir. Simplemente eso. Le mando un abrazo, hablando de eso, le mando un abrazo a mi amigo Marcelo Palau. Ok. Antes de comenzar el partido ya protestaba. Antes, durante y después. Antes, durante y después. Protestaba. Clásico. Por si acaso. Calificado. Marcelo, sí, Tipo sí. calificado, Sí, sí, sí. buen No, tipo. ahí está. Sí, Y después no, al que te sigue, vos te vas al bar a chequear la jugada y acá está. Era- Ay, Dejale que vea la jugada, boludo. ¿Entendés? Pero Que ca- hay que lidiar con todo eso. Carlos, vos, el jugador que viene, Carlos, vos le retás, o sea, tu perfil. No, según la- lo que solemos ver. retar. Vos no, se acabó acá la jugada se acabó. El más bueno le. Te tengo muy así. Retar, no, pero por lo menos levantar un poco la Claro, voz y limitar el espacio. limitar. Sí. Pero eso forma parte de una estrategia o sos vos en estado puro, digamos, en la cancha. No, la verdad que en el momento del partido que toca sale un poco más enérgico las advertencias o cosas así, ¿verdad? Pero durante el juego en sí hay mucho contacto, mucho diálogo con los jugadores. Le observan hacia, qué sé yo, por decirte, a ex árbitros que en algún momento antes de que ustedes lleguen lo iban mirando así, che, mira, este es muy calificado. O bien árbitros extranjeros, así que, joder, la gran pistola, este sí que bien arbitra, va como el jugador de fútbol también, ¿verdad? Claro. Que tipo va Referente, quitando ¿no? algo de del otro. Ustedes también tenían así como una especie de, no sé si llamarlo modelo, pero bueno, calificado máquina es. Yo particularmente hago eso con los compañeros. Por ejemplo, yo estoy de cuarto y yo le observo a todos, porque como trabajo con todos, entonces a veces digo, ¿cómo me gustaría tener la tranquilidad que tiene este Claro. compañero? ¿Cómo me gustaría, no sé, discernir las faltas como aquel compañero? Entonces, trato de tener mi propia personalidad, trato de ser yo misma, pero buscando de repente lo positivo de cada uno, ¿verdad? Y sin tener de repente un referente y decir, yo quiero ser como este. Yo misma, pero la tranquilidad de fulano, la tranquilidad, no sé, el estado físico del otro. Así voy juntando de repente algo que a mí me pueda servir para mi partido. ¿Y vos, Eduardo? En mi caso particular siempre traté de buscar referentes que llegaron a mundiales. Tuvimos la posibilidad nosotros de tener una en mi función. Sí. Voy a contar una pequeña anécdota que yo tuve antes de entrar de función de árbitro asistente. El doctor Ubaldo en una ocasión me pregunta de decidirme si yo quiero ser árbitro central o árbitro asistente. Puede ser un momento más importante de mi carrera porque a partir de ese momento yo tuve la oportunidad de llegar a donde llegué. Porque tal vez si yo decidía mantenerme en ser árbitro central, pude haber llegado como no, ¿verdad? Pero ahora con decidir o haber decidido volcarme a la función de árbitro asistente, sí puedo decir que llegué. Gracias a aquella decisión que el doctor Ubaldo aquí no me había mencionado en su momento, de que
venía dirigiendo árbitro central, árbitro asistente. Y normalmente ya cuando vas a seguir una carrera de árbitro asistente o árbitro central, ellos te van acoplando a cada grupo para cada función. Y ahora es mucho más fácil, más práctico de determinar quién es un poco mejor o para esa tarea es muy mejor que la otra. Años anteriores es mucho más complicado, entonces era más del asesor, era más del director que te hacía ese seguimiento y te decía, ah no, vos vas encaminado para esto. Y fue ahí que yo decidí de seguir la carrera de volcarme más en la función de árbitro asistente. Hice todo a una división, la división intermedia es siempre la antesala para la primera división. Normalmente tenés que tratar de tener un rendimiento muy bueno a óptimo para tener la posibilidad de llegar a primera división. Y fue en eso que yo estuve en todas las fechas en la división intermedia, porque el doctor Ubaldo me dio la posibilidad de estar en esa función. Y al cabo de 2 años me tocó debutar en primera división. Después de ahí, mi objetivo mayor fue mirar por los árbitros FIFA. Era más complicado la relación con los árbitros FIFA por muchos factores. Entonces, siempre trataba de enfocarme en uno y lo que más siempre me llamó la atención fue un colega, en este caso Manuel Bernal, es mundialista también él. Sí, sí. Y también uno que fue primera vez un paraguayo asistente mundialista que llegó a una final de Copa del Mundo, que es el señor profesor Venancio Zárate. Entonces, enfocándome a esas personas, siempre traté de escalar y ver lo positivo de por qué llegaron, cómo hicieron, qué hicieron y para que puedan llegar. Entonces, fue un día a día de entrenamiento, dedicación en la parte de instrucciones, teoría, leer las reglas de juego todos los días. Por más que conozca todo, siempre es bueno leer un poquito, antes, durante y después de los partidos. Eduardo, ¿y vos de ahí podés pasar a ser en algún momento árbitro principal o no? En mi caso particular yo tengo que renunciar a FIFA, asistente FIFA, tengo que bajar los planteles abajo para hacer carrera nuevamente. Yo pensé que era directo. Y llega un momento, en realidad uno cuando va siendo árbitro, llega un momento en que está cumpliendo ambas funciones. Sí. Llega a un nivel en lo que uno tiene que estar decidiendo si va a ser árbitro o si va a ser asistente. Y yo particularmente siempre tuve bien clara la idea aunque igual inclusive en la Unión del Fútbol Interior ya había hecho instancia decisiva como asistente, por ejemplo. Imagínate, un tipo de casi 2 metros haciendo asistente. ¿Verdad? Hice también, y particularmente me iba bien, creo que hice bien ese trabajo. Inclusive a mí me tocó en primera división, en la APF ya, a mí ser asistente. Yo hice un partido de asistente en la cancha de Luque, Cerro Luque. Había hecho yo de asistente, Mario se había lesionado a un compañero, yo estaba de cuarto árbitro. Hacía un frío, qué pelada. Eso pasa pocas veces, Gerard. Pocas veces, y yo tengo el placer de decir que hice todas las funciones. Hice árbitro, asistente, cuarto, de todo un poco. Señores, lastimosamente ya se tiene que terminar el programa, realmente, porque... ¿Qué? 2 minutitos más. Un cortecito y ya venimos con la despedida, ¿ok? Cortecito y ya venimos, dale, corte.